Vamos a pasar al 2 de noviembre. ¿Qué hace la iglesia el día 2 de noviembre? ¿Cuál es el sentido de esta fiesta? También vamos a tomar lo que dice el Catecismo de San Pío X sobre esta fiesta del 2 de noviembre. Primera pregunta, dice, ¿por qué después de la fiesta de todos los santos hace la iglesia la conmemoración de todos los fieles difuntos? Respuesta, después de la fiesta de todos los santos hace la iglesia conmemoración de todos los fieles difuntos que están en el purgatorio, porque conviene que la iglesia militante, después de haber honrado e invocado con una fiesta general y solemne el patrocinio de la iglesia triunfante, acuda al alivio de la iglesia purgante con un general y solemne sufragio. Voy a explicar esto porque esto es una doctrina preciosa que lamentablemente ya no se conoce. La Iglesia Católica es más grande que los católicos que estamos vivos aquí en la tierra. Hay 3 secciones de la iglesia. Llamamos iglesia militante a los católicos que estamos en la vida terrena, en la vida mortal, aquí en la tierra. Somos la iglesia militante, pero somos solo una parte de la iglesia, no somos toda la iglesia de Cristo. Lamentablemente, después del Concilio Vaticano II se dejó de usar la expresión iglesia militante, porque militante hace referencia a milicia, a ejército, a combate, a batalla. Somos la iglesia militante porque enfrentamos los poderes adversos a Cristo, el mundo, el demonio y la carne, los enfrentamos y tenemos que vencerlos para ganarnos el cielo. Y porque luchamos aquí en la tierra, porque viva Cristo Rey, porque triunfe Jesucristo Rey. Ahora ya nada más le dicen iglesia peregrinante, que camine, peregrinante. ¿A dónde? Pues a veces, lamentablemente, a la perdición, algunos. Iglesia peregrinante. Lamentablemente, en muchos lugares ya es una iglesia que no milita, que no lucha, que no combate por la fe, que ha perdido el celo por Jesucristo. Pero somos la iglesia militante nosotros, los que estamos aquí en la tierra. Luego se le llama iglesia triunfante a todos los que están en el cielo. Los cristianos que ya llegaron al cielo, que fueron ya admitidos en la gloria del cielo. Todos los santos, son la iglesia triunfante. Y entonces, ¿quiénes son la iglesia purgante? Son las almas del purgatorio. Los que están purificándose, que murieron, no en estado de pecado mortal, porque quien muere en estado de pecado mortal sin arrepentimiento se condena. Y atención, basta un solo pecado mortal, uno solo, del que no se arrepienta uno ni pida perdón, para condenarse eternamente. Cuidado con eso. Pero quien en su vida logró la conversión con la gracia de Dios, muere en estado de gracia, no de pecado, pero no alcanzó a purificarse de todos sus pecados, no alcanzó a ofrecerle a Dios reparación por todos los pecados que hizo, tiene que purificarse después de la muerte. Es el purgatorio. Las almas que están en el purgatorio no andan en pena, o sea, no andan vagando por el mundo, asustando gente. Hay que quitarnos esos conceptos. Las almas no se le escapan a Dios, por eso no es que las almas anden por ahí en las calles, en las casas, es que mi pariente que falleció viene y prende la luz, apaga la luz. No, a Dios no se le escapan las almas. Después de la muerte, las almas van o al infierno, y el infierno es un castigo, así es que no hay break en el infierno. No es como que hay un recreo para las almas que están en el infierno, las dejan salir a la tierra un rato y luego las regresan. No. El infierno es un castigo eterno. Las almas están condenadas, no salen de ahí. Las almas que están en el cielo ni quieren salir de ahí. ¿Quién va a querer volver a la tierra si ya está en el cielo, en la presencia de Dios? Nadie quiere volver. Y los que están en el purgatorio están pagando por lo que todavía deben, así es que tampoco es que puedan salir. Hay situaciones extraordinarias, que quede claro, extraordinarias en las que Dios puede permitir que un alma del cielo
o un santo del cielo se manifieste en la tierra. Eso ha sucedido, sí, pero no es lo que pasa todos los días. Hay situaciones extraordinarias y normalmente le ha pasado a gente muy santa, en que Dios permite que almas del purgatorio se manifiesten a algún vivo, pero nunca es para asustar, nunca es para mover cosas nada más porque sí, nunca es para venir a completar algo que no hizo. Es para pedir oraciones, pero normalmente eso le pasa a gente muy santa. A gente normal como tú y yo, lo más seguro es que no nos va a pasar. O sea, no estoy diciendo que es absolutamente imposible que almas del cielo o del purgatorio se manifiesten en la tierra de modo visible, pero tiene que ser Dios que lo permita. Pero de ordinario las almas están donde deben de estar, o sea, están en el infierno y ahí están castigadas, o están en el cielo y ahí están recompensadas y no quieren salir de ahí, o están en el purgatorio y tienen que purificarse con dolor, porque es una purificación dolorosa la del purgatorio, y tampoco es que andan saliendo acá a la tierra. Así es que hay que quitarnos esa idea de que las almas de los difuntos andan como vagando, arreglando negocios que dejaron pendientes aquí en la tierra, asustando gente. No, eso no pasa. Ahora, los demonios sí pueden. Los demonios, si Dios se los permite también, porque los demonios no pueden hacer otra cosa más allá de lo que Dios les permita, los demonios sí pueden mover cosas también, pueden asustar, pueden tomar formas, incluso engañarnos, pensando que son almas de nuestros seres queridos difuntos. Por eso, muchas veces, aquellos que andan invocando a los muertos reciben contestación, pero no es del difunto, es de un demonio que lo está engañando. Es muy peligroso, no debemos invocar a ningún difunto de esa manera. Solo invocamos a los santos que están en el cielo, pero no a nuestros familiares difuntos, a nuestros amigos difuntos. Entonces, fíjense, ya podemos entender otra vez lo que dice San Pío X. ¿Para qué la iglesia instituyó esta fiesta? Porque lo ve muy conveniente que la iglesia militante, los que estamos aquí en la tierra, después de haber honrado con una fiesta general y solemne el patrocinio de la iglesia triunfante, los que están en el cielo, acuda al alivio de la iglesia purgante con un general y solemne sufragio. Aquí está otra verdad católica. Las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada por sí mismas. Todo lo que podían haber hecho para llegar al cielo, para su salvación, lo hicieron mientras estuvieron vivos, pero del momento de la muerte en delante se acabó el tiempo, ya nadie puede hacer por sí mismo. Por eso dependen de nosotros. Nosotros podemos aliviar sus sufrimientos o ayudarlas a que más pronto salgan del purgatorio y lleguen al cielo. Por eso es muy importante orar por las almas del purgatorio. Podemos ofrecer oraciones, sacrificios, penitencias y sobre todo la Santa Misa, que es lo más importante, el Santo Rosario por los difuntos. Entonces nosotros acudimos al alivio de la iglesia que está sufriendo en el purgatorio, ofreciendo un solemne sufragio. ¿Cuál sufragio? El de la Santa Misa de los fieles difuntos. Aunque no es día de precepto el 2 de noviembre, es muy conveniente ir a misa. Lo mejor que puedes hacer por tus fieles difuntos es mandar decir misas por ellos. No hay oración más poderosa que la misa. Vale más para él que ir al panteón. Pero no estoy diciendo no vayan al panteón, pero ahorita hablamos de eso. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos aliviar a las almas de los fieles difuntos? Pongan atención, ¿cómo se pueden aliviar las almas de los fieles difuntos? Podemos aliviar a las almas de los fieles difuntos con oraciones, rezando por ellos. Luego, con limosnas, si lo ofreces por eso. Tú le das una limosna a un pobre, vas como una congregación de religiosas que están necesitadas de tu apoyo, vas con tu sacerdote, con los buenos sacerdotes y les Padre, aquí quiero darle una ayuda para usted, para su sostenimiento, y ofreces esa limosna por el alma de tu ser querido difunto o por las almas del purgatorio en general. Y también con las demás obras buenas. Puedes ofrecer obras buenas. Una visita a los enfermos, un trabajo extra que no te toca.
pero sobre todo con el santo sacrificio de la misa. Entonces, ¿cómo ayudamos a los difuntos? ¿Qué obras podemos hacer aquí? Oraciones, limosnas, buenas obras, pero sobre todo el sacrificio de la misa. Vuelvo a repetir, la mejor ayuda que puedes hacer a tus fieles, a tus seres queridos, que no sabes dónde están, pero rezas por ellos de todos modos, por si están en el purgatorio, y lo mejor que puedes hacer es mandar decir misas. Pero asegúrate que el sacerdote sí lea las intenciones, y no las tiene que decir al público, pero que sea un sacerdote devoto que sí haga la intención de ofrecer la misa. Y le recuerdo, las celebraciones de los diáconos no son misa. Así es que si tú mandaste decir una misa y resulta que te toca un diácono, puedes ir con el párroco y decirle: padre, con todo respeto, yo pedí una misa. Esto no fue una misa. Por favor, me la anote en una de sus misas. Siguiente pregunta: ¿por qué almas hemos de aplicar nuestros sufragios el día de la conmemoración de los fieles difuntos según la mente de la Iglesia? O sea, ¿por quiénes tenemos que rezar ese día? Atención, en la conmemoración de todos los fieles difuntos hemos de aplicar nuestros sufragios no solo por las almas de nuestros padres, amigos y bienhechores, sino también por todas las otras que están en el purgatorio. O sea, el día 2 de noviembre, acuérdate sí de tus padres, de tus amigos, tus bienhechores, pero acuérdate de todas las almas del purgatorio, no solo de tus seres queridos, de todas las almas del purgatorio, conocidas y no conocidas. Siguiente pregunta: ¿qué fruto hemos de sacar de la conmemoración de todos los fieles difuntos? ¿Qué fruto nosotros? Respuesta: de la conmemoración de todos los fieles difuntos hemos de sacar este fruto. Primero, pensar que también nosotros hemos de morir pronto y presentarnos al tribunal de Dios para darle cuenta de toda nuestra vida. Así es que el día de todos los difuntos es para que recordemos que vamos a morir nosotros. Y eso nos tiene que espantar, pero nos tiene que hacer responsables. Recordar la muerte es saludable porque nos hace pensar en el valor de esta vida. No podemos desperdiciar el tiempo porque no sabemos cuánto nos queda. Lo que tengas que hacer para salvarte, hazlo ya, no lo pospongas. Segundo, concebir un gran horror al pecado, considerando cuán rigurosamente lo castiga Dios en la otra vida. Oye, para los que dicen que Dios no castiga, ahí va, otra vez. Concebir un gran horror al pecado, considerando cuán rigurosamente lo castiga Dios en la otra vida, y satisfacer en esta la justicia divina con obras de penitencia por los pecados cometidos. Ningún santo que ha visto las almas del purgatorio recomienda el purgatorio, porque es un sufrimiento terrible. Aunque las almas del purgatorio saben que un día van a salir y van a entrar al cielo, ahora mismo están sufriendo terriblemente. ¿Por qué? Porque no hicieron todo lo necesario para purificarse aquí en la tierra. Lo ideal, lo que Dios quiere es que aquí en la tierra hagamos la purificación que necesitamos hacer. Todo lo que tengamos que hacer para ir directo al cielo. Y Dios nos da aquí todos los medios. Pero como nos descuidamos tanto, como somos tan tibios, tan mediocres, de repente andamos bien, de repente mal, de repente damos un paso para adelante, otro para atrás. Pues claro que cuando nos llega la muerte, no alcanzamos a purificar todos nuestros pecados. Así es que hay que hacerlo ya. Fíjense qué tan importante. Todo esto es una catequesis para sus hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer el día 2 de noviembre? ¿Qué podemos hacer? Aunque no es obligatorio, aunque no es día de precepto, el Papa San Pío X nos lo dice en su catecismo: vayan a misa, es lo mejor que pueden hacer. Es un día para ir a misa, es un día para hacer oración por las almas del purgatorio, es un día para ofrecer buenas obras, es un día para dar limosna y ofrecer la limosna por las almas de los fieles difuntos. También se puede visitar el panteón para orar
para orar, no para hacer cosas paganas. Los muertos no vienen a comerse la comida que les dejan ahí en las tumbas. Ahorita vamos a hablar sobre el altar de muertos, que tiene muchos elementos paganos, lamentablemente. Pero más importante que hacer un altar de muertos, o que yo no les recomiendo que lo hagan sinceramente, ahorita les voy a explicar por qué. Yo les recomiendo más, vayan a misa en familia, anoten en las intenciones, ese día u otro día, anoten en las intenciones a sus fieles difuntos. Y otra cosa que podemos hacer por ellos, muy importante, es ganar indulgencia. La iglesia concede indulgencia plenaria el día 2 de noviembre y otros días del mes de noviembre a los difuntos si nosotros la ganamos por ellos, haciendo determinadas cosas. Así es que voy a hablar enseguida de las indulgencias. Yo sé que este programa se puede estar haciendo muy largo, pero quiero que sea una catequesis completa sobre estos 3 días. Así es que les invito a que tengan paciencia, pero creo yo que estamos aprendiendo cosas que a muchos no nos enseñaron, que no se enseñan lamentablemente ya en las parroquias. ¿Qué son las indulgencias? También lo voy a tomar de este catecismo mayor de San Pío X, porque el día 2 de noviembre y los primeros días de noviembre podemos ganar indulgencia plenaria para los difuntos. Voy a explicarlo, porque esto es lo mejor que pueden hacer por sus seres queridos difuntos, es mandar decir misas por ellos y ganarles indulgencia plenaria. Ahí va. Sobre las indulgencias, ¿qué nos dice el Catecismo de San Pío X? ¿Qué son las indulgencias? Respuesta: las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa. Remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. A ver, voy a explicar. Es la remisión o el perdón de la pena temporal debida por nuestros pecados. Ahora les explico, miren. Cuando cometemos un pecado, tenemos 2 consecuencias en nosotros, la culpa y la pena. La culpa, o sea, la responsabilidad de haber ofendido a Dios. Somos culpables del pecado, no somos inocentes. Por lo tanto, rompemos la amistad con Dios, porque somos culpables. Y merecemos pena. Pero el pecado merece una pena eterna, que es el infierno, y una pena temporal. También merecemos un castigo temporal porque lo cometemos aquí en la tierra. Con la confesión, cuando hacemos una confesión bien hecha, se nos perdona la pena eterna de nuestros pecados. O sea, no iremos al infierno por los pecados que hayamos confesado debidamente arrepentidos y hayamos recibido absolución en confesión. No iremos al infierno por esos pecados. La pena eterna está perdonada. Y también, según nuestra contrición, nuestro arrepentimiento, se nos perdona parte de la pena temporal, o sea, del castigo que también merecemos temporalmente, de lo que tenemos que pagar para reparar por la ofensa que le hicimos a Dios. Entonces, la confesión nos perdona la pena eterna y la culpa, o sea, volvemos a ser amigos de Dios, volvemos a la comunión con Dios cuando recibimos la absolución en la confesión. Pero es como, vamos a suponer que un vecino, por accidente o queriéndolo, rompe el vidrio de mi carro. Y luego viene y me dice: vecino, discúlpeme, perdóneme, le rompí el vidrio de su coche. Yo le puedo decir: sí, te perdono, pero págame el vidrio. Te perdono, somos amigos, no vamos a romper la amistad. Pero no es justo que yo pague el vidrio que tú rompiste de mi carro. Entonces, págame el vidrio. Nosotros
después de haber ofendido a Dios, tenemos también la obligación de ofrecer de algún modo reparación por la ofensa que le hicimos. Por eso tenemos que purgar nuestros pecados. O sea, no todo termina con la confesión. En la confesión se te perdona la culpa y la pena eterna. Te queda por pagar la pena temporal. ¿Y cómo se pagan las penas temporales? Con oraciones, con limosnas, con penitencias, con ayunos, ofreciendo sufrimientos y también con indulgencias. También con indulgencias. Así es que vamos a volver aquí. ¿Qué es la indulgencia? Es la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Ya lo expliqué. Remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. O sea, esto es aparte de la confesión. Es una gracia extra que nos da la Madre Iglesia fuera de la confesión. Esto es muy importante. Siguiente pregunta. ¿De quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder las indulgencias? O sea, ¿de dónde le viene a la Iglesia el poder de perdonar esa pena temporal a los pecadores? Respuesta. La Iglesia ha recibido de Jesucristo la facultad de conceder las indulgencias. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo les dijo a los apóstoles, a quienes perdonen ustedes sus pecados les quedarán perdonados, les dio ese poder de perdonar el pecado, la culpa, la pena eterna y la pena temporal. Ahí va incluido todo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados y de perdonar la culpa, la pena eterna y la pena temporal. Siguiente pregunta. ¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? Respuesta. La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. El tesoro de la Iglesia. Voy a explicarlo de manera metafórica. Vamos a suponer que como consecuencia de tus pecados, que ya se te perdonaron la confesión, tú le debes a Dios unas moneditas para reparar. Pero no te alcanzan tus moneditas para pagar todo lo que le debes a Dios. Pero la Virgen María, Jesucristo y los santos tienen monedas de sobra por los méritos que alcanzaron. Primero Jesucristo, luego la Virgen María y los santos. La Iglesia, ¿qué hace la Madre Iglesia? Recuerden que la Iglesia no solamente somos los que estamos aquí en la tierra, sino también los que están en el cielo. Y ese tesoro de moneditas, entre comillas, que lograron juntar Jesucristo, la Virgen María y todos los santos. La Iglesia lo puede administrar y puede tomar de esas monedas y decir, te las aplico a ti para que le pagues a Dios lo que le debes. Esto la Iglesia no lo hace siempre. No lo hace siempre, pero la Iglesia lo hace en algunas ocasiones. O sea, por eso dice, ¿cómo lo perdona? Nos aplica a nosotros las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. Ese tesoro espiritual se nos ayuda a nosotros a pagar esa deuda espiritual, que no son monedas. Es una deuda espiritual por haber ofendido a Dios. ¿Quién tiene el poder de conceder las indulgencias? Respuesta, el poder de conceder las indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis según facultad que el Papa le otorgue. Bien, entonces el Papa para toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, pero dependiendo de hasta dónde el Papa les permita a los obispos ofrecer indulgencias. Siguiente pregunta, ¿de cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de 2 especies, plenaria y parcial. Atención, las indulgencias son de 2 especies, plenaria y parcial. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Respuesta, indulgencia plenaria es la que perdona toda pena temporal por los pecados,
Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo, sin pasar por el purgatorio. O sea, cuando ganas una indulgencia plenaria, pagas todo lo que debes. Toda la pena temporal que debías queda saldada, porque ganaste una indulgencia plenaria. Si alguien muere después de ganar indulgencia plenaria, está bien ganada, de verdad, va derechito al cielo. Ahora, ¿qué es la indulgencia parcial? La que no es plenaria. Indulgencia parcial es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados. O sea, el que gana una indulgencia parcial no se le perdona todo lo que debe, pero una parte de lo que debe. Siguiente pregunta. ¿Qué pretende la iglesia al conceder las indulgencias? Respuesta. Al conceder las indulgencias, la iglesia pretende ayudar a la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que en los primeros siglos procuraba con el rigor de los cánones penitenciales. En los primeros siglos las normas eclesiásticas eran más exigentes y era mucho más común la penitencia entre los cristianos. Eso se perdió lamentablemente. Ahora, la iglesia nos ayuda, la iglesia es madre y nos ayuda. Nosotros tenemos que purgar lo que debemos con penitencias, con ayunos, con sacrificios, con limosnas, con mortificaciones. Pero a veces aún así ni nos alcanza. La madre iglesia dice, bueno, te voy a ayudar. Te voy a pedir que hagas esto determinado, estas obras determinadas, y a cambio te voy a conceder indulgencia extra, perdón extra. Ayuda en nuestra debilidad. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por indulgencia de 100 días, de 7 años y otras semejantes? Porque algunas oraciones en los libros de indulgencias dicen indulgencia de 3 años, indulgencia de 7 días, indulgencia de 100 años. Bueno, aquí el Papa nos explica qué se entiende por eso. Dice así: por indulgencia de 100 días, de 7 años, etcétera, se entiende la remisión de tanta pena temporal cuánta se descontaría con 100 días o con 7 años de la penitencia antiguamente establecida por la iglesia. Y no puede decir, fíjense bien, fíjense qué interesante está esto, porque ahora nos hemos hecho tan light que pensamos, Dios es bueno, Dios todo perdona, todo el mundo va al cielo directamente cuando se muere. Y nomás se muere alguien y a veces en la misa funeral el padre lo manda al cielo al difunto. Ya tenemos un intercesor más en el cielo. Bueno, esa no es doctrina católica. Esa no es doctrina católica ni es el espíritu católico. El espíritu católico es saber que la persona que ha fallecido va al juicio de Dios. Y nosotros no tenemos ni manera de saber cómo le va a ir en el juicio. Por eso tenemos que ayudar con nuestras oraciones y pedir misericordia, perdón por los pecados de ese difunto. Pero hemos hecho un catolicismo light, que es un falso catolicismo, en el que pensamos que solo basta morirse para ir al cielo. Imagínense ustedes, si hay penitencias de 100 años, quiere decir que lo que te ganarías en 100 años, en 100 días, perdón, en 7 años, 7 años de penitencia continua. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿quién peca tanto para tener que hacer 7 años de penitencia continua? O para tener que ganar una indulgencia de 7 años. Bueno, les recuerdo un episodio de las apariciones de Fátima, cuando Lucía dos Santos le estaba preguntando por varios difuntos a la Virgen. Le pregunta por una joven que tenía alrededor de 20 años y había fallecido recientemente. Y la Virgen le dijo que esa mujer estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Atención, ¿qué pudo haber hecho una muchacha en una aldea de Portugal, en otra época donde no había tanto pecado, hace más de 100 años, cuando no había televisión, ni la música que oyen los jóvenes hoy, ni las diversiones que tienen los jóvenes hoy, ni las películas, ni todo ese degenere que tienen los jóvenes hoy? ¿Qué pudo haber hecho una muchacha de aquel tiempo para merecer el purgatorio hasta el fin del mundo? Pero para que vean cómo es la justicia de Dios.
Ahora imagínense, si así le fue a una muchacha de aquel tiempo en un contexto rural, ¿cómo nos puede ir a nosotros que estamos en medio de tantas tentaciones en las ciudades? Con tanta tecnología que usamos mal. Bueno, continúo. ¿Qué caso hemos de hacer a las indulgencias? Respuesta, grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos a la justicia de Dios y más pronto y fácilmente alcanzamos la posesión del cielo. Fíjense, con las indulgencias satisfacemos la justicia de Dios, de la que ya no se habla hoy. Solo se habla de la misericordia. Qué lástima, porque ese no es todo el evangelio. Y más pronto alcanzamos la posesión del cielo. Por eso hay que ganar indulgencia siempre que podamos. Siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? Respuesta. Para ganar las indulgencias se requiere, atención, estado de gracia, al menos en la última obra que se cumple. O sea, hay que estar en estado de gracia. En estado de pecado no se ganan indulgencias. Y pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos se nos perdone. O sea, cuando quieres ganar una indulgencia tienes que hacer un acto de detestación, de rechazo, de desprecio de todo pecado, incluso los pecados veniales. Porque mucha gente no rechaza los pecados veniales, se conforma con los pecados veniales, está contenta con los pecados veniales. Dice, es un pecadito. Esto Dios no lo va a tomar tanto en cuenta. Es una ofensa a Dios. El pecado venial también ofende a Dios y no es justo ofender a Dios, ni siquiera de la manera más leve. No es justo. Es una falta de amor a Dios. Siguiente. Cumplimiento de las obras prescritas. O sea, las obras que la iglesia te dice que tienes que hacer para ganarte la indulgencia. Tercero, tener intención de ganarlas. O sea, hay que hacerlo con intención de ganar la indulgencia. Cuarto, ser súbdito del que las concede. O sea, si hay un obispo que concede indulgencia por ciertos actos, pues tienes que ser de esa diócesis. Si eres de otra diócesis, no puedes ganar la indulgencia. Las indulgencias que concede el Papa, gracias a Dios las podemos ganar todos porque todos somos súbditos del Papa. Siguiente pregunta. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Respuesta. Sí, las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio siempre que lo declare quien las otorga. O sea, cuando la iglesia diga sí se puede dedicar la indulgencia por un alma del purgatorio, entonces lo podemos hacer. Pero atención, la indulgencia que se gana se puede aplicar o por uno mismo o por el alma de un difunto. No se puede aplicar por dos personas, por dos a la vez. No puedo ganar una indulgencia para mí mismo y para un difunto. Tengo que escoger o el difunto o yo. Solo por una persona. Y esa una persona tiene que ser yo o bien un difunto por quien la quiero ganar. No se puede ganar indulgencia plenaria por un vivo. El vivo se la tiene que ganar solito. Así es que no se puede ganar indulgencia plenaria por un vivo. Bien. Vamos adelante. Pues espero que les esté gustando este programa. Sé que está siendo más largo que lo que pensaba, pero creo que estamos recordando doctrinas que son muy importantes y mi intención es ayudarlos a prepararse para esos 3 días, ese tríduo de celebraciones católicas que vienen. El 31, la Vigilia de Todos los Santos, el Halloween. Yo sé que si alguien no escuchó el inicio del programa, regrésese al principio luego, porque luego va a pensar que yo estoy invitándolos a disfrazarse de diablos, de brujas y eso, y yo para nada. Pero Halloween tiene un origen católico, la palabra, la expresión Halloween tiene un origen católico. Ya lo demostré al principio del programa. Si se conectaron después no lo vieron. No me vayan a poner ahí que estoy diciendo herejías. Y hay una manera católica de celebrar el Halloween. Hay una manera católica de celebrar el Halloween que también ya la propuse más atrasito en el programa, para los que están llegando ahora. Bueno, vamos a hablar ahora de las indulgencias y para eso déjenme compartir pantalla. Esto es muy importante. Aquí está un documento de la Penitenciaría Apostólica que se llama El Don de la Indulgencia.
porque vamos a hablar de la indulgencia plenaria. Ya estamos por cerrar, pero hay un punto que me interesa, como decimos aquí en México, amarrar muy bien para que quede muy claro. Vean ahí, dice el punto 3, dice, para lucrar indulgencias tanto plenarias como parciales, es preciso que al menos antes de cumplir las últimas exigencias de la obra indulgenciada, el fiel se halle en estado de gracia. O sea, antes de cumplir la última parte de lo que pide la iglesia para ganar indulgencia, hay que confesarse, estar en estado de gracia. En estado de pecado no se gana la indulgencia. Dice, número 4, la indulgencia plenaria solo se puede obtener una vez al día. No puedes ganarte 2 indulgencias plenarias al día, solo una vez al día. Pero para conseguirla, además del estado de gracia, es necesario que el fiel tenga la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Ya lo expliqué. El fiel tiene que hacer ese acto consciente de desapegarse de todo pecado y de tus pecados, aún de los veniales, de los que consientes mucho, de los que te permites muchas veces. Aún de eso tienes que hacer un acto de rechazo, de desprecio de esos pecados. Si no, no se gana bien la indulgencia, Luego, que se confiese sacramentalmente de sus pecados. O sea, hay que ir a la confesión sacramental. Esa es condición para ganar indulgencia plenaria. Confesarse. Por eso les recomiendo, busquen la confesión este fin de semana para que ya estén listos para ganar la indulgencia del 2 de noviembre, de la que voy a hablar, o los primeros días de noviembre, de la que voy a hablar en un momento. Y así ayudan a sus difuntos. Pongan atención, esto es muy importante. Recuerden, las 2 cosas mejores que pueden hacer por sus familiares difuntos es mandar decir misas por ellos, pero que sean misas de verdad, y ganar indulgencia plenaria. Pero solo se puede ganar indulgencia una vez al día y solo se puede ofrecer cada indulgencia por un difunto. Así es que, atención. Siguiente, que reciba la Eucaristía. Esta es otra de las condiciones habituales. Recibir la Eucaristía, comulgar. Dice aquí, ciertamente es mejor recibirla participando en Santa Misa, en la Santa Misa, pero para la indulgencia solo es necesaria la Sagrada Comunión. O sea, normalmente solo podemos comulgar dentro de la misa, pero si hubiera otra manera de comulgar fuera de la misa, también se puede hacer. Pero para ganar indulgencia, una indulgencia plenaria, estos requisitos valen para cualquier indulgencia plenaria que se tenga que ganar, que se quiera ganar. Es acto de rechazo de todo pecado, incluso venial, confesarse, comulgar y luego, la última, orar según las intenciones del romano pontífice. Estas son las cosas que tenemos que hacer de cajón, como decimos en México, o sea, lo que tenemos que hacer para ganar cualquier indulgencia, además de la obra específica que la iglesia nos pide en cada caso. Orar por las intenciones del romano pontífice. Ahora, sobre esto me permití hacer una investigación que les va a parecer muy interesante, espero yo, porque hay gente que dice, a ver, ¿cómo que pido por las intenciones del Papa? ¿Y qué tal si el Papa no tiene las mejores intenciones? Porque vamos, los papas son humanos, ¿verdad? La asistencia del Espíritu Santo al Papa no significa que todo lo que al Papa se le ocurra está bien. De hecho, en la historia de la Iglesia hay casos probados en que ocurrencias de los papas no estuvieron bien. Entonces, cuando la Iglesia me dice que tengo que pedir por las intenciones del Papa, ¿significa que estoy apoyando todo lo que el Papa quiere, bueno o malo? No. Miren, esto les va a gustar, espero que les guste, porque la verdad que me dediqué a investigarlo bien. Voy a poner en la pantalla cuáles son las intenciones habituales, según la tradición, del Papa. Esto que les voy a leer, este parrafito, está en un documento que se llama Raccolta. Raccolta en italiano significa colección. Colección de oraciones y buenas obras, a cuya recitación o práctica los romanos pontífices. ¿Quién es el romano pontífice? El Papa. O sea, los papas han anexado indulgencias.
Así se llama este documento. Este documento fue aprobado por la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, que ya no existe esa congregación con ese nombre, ahora existe la Penitenciaría Apostólica, pero antes se llamaba así, Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, Reliquias Sagradas. Este documento es del 23 de julio de 1898. En el capítulo, en la introducción de ese documento, habla sobre las indulgencias y las condiciones requeridas para ganarlas. Y esto está en el apartado 5. El Papa León XIII aprobó y ordenó que se publicara este documento. Pero aquí les pongo la cita al principio, espero que les guste, para que sepan, cuando decimos por las intenciones del Santo Padre, por las intenciones del Papa, ¿por qué estamos pidiendo? No estamos pidiendo por todo lo que se le ocurre al Papa. Atención, leo el párrafo. Cuando el indulto ordena oraciones por las intenciones habituales, se entiende que algunas oraciones han de ser dichas, ahí va, por el aumento de la fe católica, por el triunfo de la Santa Iglesia, por la conversión de los pecadores, por la paz y unión entre los príncipes y gobernantes cristianos y la extirpación de las herejías. ¿Ven esas 5 intenciones? La repito: el aumento de la fe católica, el triunfo de la Sagrada Iglesia, de la Santa Iglesia, la conversión de los pecadores, la paz y unión entre los príncipes y gobernantes cristianos y la extirpación de las herejías. Continúo leyendo el párrafo. La intención explícita de estos fines no es, sin embargo, necesaria, según la Sagrada Congregación para Indulgencias en julio 12 de 1847. Es suficiente que oremos según la intención del soberano pontífice. ¿Quién es el soberano pontífice? El Papa. O sea, cuando pedimos por las intenciones del Papa, el Papa que sea, no estamos pidiendo por las ocurrencias que pueda tener cada Papa. Estamos pidiendo específicamente por el aumento de la fe católica, el triunfo de la Santa Iglesia, la conversión de los pecadores, la paz y unión entre los príncipes y gobernantes cristianos y la extirpación de las herejías. Así es que con toda tranquilidad pueden siempre pedir por las intenciones del Papa, del Santo Padre, del Romano Pontífice, sea quien sea. En este caso, pedimos siempre por las intenciones del Papa Francisco. Bueno, espero que les haya gustado esa notita de cultura católica, para que entendamos qué significa orar por las intenciones del Santo Padre. Ahora, vamos a cómo se gana indulgencia. ¿Qué pide la Iglesia para ganar indulgencia plenaria para los difuntos el día 2 de noviembre y también unos días del mes de noviembre? Entonces ya vimos las condiciones generales, las vuelvo a repetir. Hay que hacer un rechazo de todo pecado, incluso venial. Hay que hacer una confesión sacramental, recibir la comunión y orar por las intenciones del Santo Padre. Además de eso, vamos, aquí les pongo otra página, está este texto es decreto sobre, este es del año 2020, dice así: este año, en las circunstancias actuales debidas a la pandemia de COVID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se prorrogarán durante todo el mes de noviembre. Pero aquí nos dice qué es lo que pide la Iglesia cada año. O sea, en condiciones normales, para ganar indulgencia plenaria por los difuntos en noviembre, fíjense bien, ahí está. La inciso A dice: la indulgencia plenaria para los que visiten un cementerio y recen por los difuntos, aunque sea solo mentalmente, establecida por regla general solo en los días concretos del 1 al 8 de noviembre. Atención, aquí está la primera manera de ganar indulgencia plenaria, entre el 1 y el 8 de noviembre. Se puede ganar una vez al día, habiendo cumplido las condiciones anteriores que ya dijimos. ¿Qué
¿Qué hay que hacer? Ir a un cementerio y orar por los difuntos, aunque sea solo mentalmente. La iglesia no nos dice exactamente qué oraciones tenemos que decir. Puede ser un rosario, puede ser un vía crucis, puede ser una oración mental, pero hay que hacerla en el cementerio. Eso, en situaciones normales, lo concede la iglesia entre el 1 y el 8 de noviembre. Esto porque a mucha gente se le dificulta ir al panteón el día 2 o al cementerio el día 2 de noviembre. Mejor, más correcto decir cementerio que panteón. El panteón tiene origen pagano, lugar de todos los dioses. El cementerio es el dormitorio donde duermen los difuntos y esperan la resurrección. Bueno, ahora la segunda forma de ganar indulgencia es el día 2 de noviembre. El día 2 de noviembre. Dice así, en el inciso B: la indulgencia plenaria del 2 de noviembre, establecida con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos, para los que visiten piadosamente una iglesia u oratorio y reciten allí el Padre Nuestro y el Credo. Aquí está la segunda manera de ganar indulgencia, pero esta solo es para el día 2 de noviembre. Ir a una iglesia u oratorio y recitar el Padre Nuestro y el Credo en la iglesia o en el oratorio. ¿Ok? Entonces, del 1 al 8 podemos ir a un cementerio y orar por los difuntos, aunque sea mentalmente, pero podemos hacer cualquier tipo de oraciones. O bien, el día 2 de noviembre, ir a una iglesia o oratorio y rezar allí Padre Nuestro y Credo. Con motivo de la pandemia, o mal llamada pandemia, creo yo, en el año 2020 se hizo un permiso especial que también se prolongó el año anterior. O sea, pero hasta el momento yo desconozco si la iglesia, hasta el momento yo no he leído un documento en que la iglesia nos haya hecho para este año 2023 esa extensión que se hizo en el año 2020 para todo el mes de noviembre. Así es que yo mejor les recomiendo que cumplan estas cosas para ganar indulgencia del 1 al 8 de noviembre y el día 2 de noviembre también. Ahí está, ya expliqué lo que hay que hacer, ya expliqué las condiciones, lo que la iglesia siempre requiere para toda indulgencia plenaria y lo que la iglesia pide para ganar indulgencia plenaria por los difuntos. El credo y el Padre Nuestro no tienen que ser durante la misa, O sea, de hecho la iglesia no pide la misa para ganar la indulgencia. Solo ir a una iglesia o oratorio, rezar el Padre Nuestro y el credo. O sea, entonces ahí están las condiciones para ganar indulgencia. Déjenme regresarme aquí. Ahora, esto es muy importante. Es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental y especialmente la Sagrada Comunión y la oración por las intenciones del Papa se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada. ¿Cuál es la obra indulgenciada en este caso? Ir al cementerio y rezar, aunque sea mentalmente, por los difuntos entre el 1 y el 8 de noviembre. Puedes ir varias veces, pero solo puedes ganar una indulgencia plenaria por día. O sea, puedes ir del 1 al 8 un día tras otro. Dice, pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días, unos 20 antes o después del acto indulgenciado. La oración según la mente del Papa queda elección de los fieles. Se sugiere un Padre Nuestro, un Ave María y un Ave María. Se sugiere, pero no es que tenga que ser eso. Para varias indulgencias plenarias, atención, para varias indulgencias plenarias basta una confesión sacramental. Pero para cada indulgencia plenaria se requiere una distinta Sagrada Comunión y una distinta oración según la mente del Santo Padre. Atención. Entonces, ¿qué pasa si quiero ganar indulgencia plenaria para varios difuntos? Bueno, tengo entre el 1 y el 8 de noviembre, puedo ir todos los días al cementerio
y hacer oración por los difuntos, aunque sea oración mental. Pero por cada indulgencia que gane, tengo que recibir la Sagrada Comunión y tengo que también hacer oración por las intenciones del Papa. La confesión puede servir para ganar varias indulgencias. Por eso yo les vuelvo a recomendar, confiésense este fin de semana que viene, aprovechen que hay muchos sacerdotes que confiesan en las parroquias los fines de semana, no los anden buscando, van a andar muy atareados el día 31 y el día 1 y el 2, olvídense, es muy difícil, no es que los sacerdotes no queramos, es que es muy difícil ponernos a confesar en esos días, porque tenemos muchas misas, mucho trabajo. Busquen la confesión con tiempo. Entonces ya está ahí explicado lo que se tiene que hacer para ganar la indulgencia plenaria. Muy bien, pues ha sido un programa largo, ya vamos a llevar casi 2 horas, pero la verdad creo que esta catequesis es fundamental. Hay muchas cosas que ya nos enseñan, lamentablemente, sobre la importancia de estos días que vienen. Entonces, espero de verdad que les haya servido este trabajo que hice de preparación de este tema. Espero que les sirva. Vuelvo a repetir, compártanlo con los padres de familia, con los que están educando niños, adolescentes o jóvenes, para que puedan vivir católicamente estos días. El altar de muerto, último punto. La palabra altar ya tiene ahí un problema, porque el altar es un lugar para el sacrificio. Entonces, altar es propiamente, solo es para Dios. Un altar solo es para ofrecer, el altar era una piedra donde se sacrificaban las víctimas. Jesucristo se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz. Y el altar de la Santa Misa, que no es una mesa, es un altar, donde se ofrece el sacrificio de Cristo, incruento, actualizado en la misa, pues solo es para Dios. No le ofrecemos un sacrificio más que a Dios. Y el acto sacrificial por excelencia es el de Jesucristo, que se ofreció al Padre. Es el único sacrificio agradable al Padre. Ese solo es para Dios. Por eso, vuelvo a decir, estrictamente hablando, un altar solo es para Dios. Ahora, ¿en qué sentido? En las iglesias antiguas, coloniales, por ejemplo, ustedes pueden ver en los laterales, en las paredes laterales, hay muchos altares, y dicen el altar de Santa Teresita, el altar de San José. ¿En qué sentido decimos un altar de Santa Teresita o de San José o de la Virgen de Fátima? No es en el sentido de que la Virgen o los santos ocupen el lugar de Dios, sino que cuando se celebra misa en ese altar se le ofrece a Dios, se ofrecían, porque ya no se ofrecen misas en los altares laterales, lamentablemente se perdió esa tradición, pero se ofrecían misas, la misa siempre es para Dios en primer lugar, con la intención también de venerar de manera especial, en la misma misa, darle adoración a Dios y venerar de manera especial a la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, que es la misma María, obviamente, a San José, a San Miguel Arcángel, etcétera, o al santo que esté dedicado el altar. Pero en sentido estricto, el sacrificio se ofrece solo a Dios, a la Trinidad, y se venera de manera especial a ese santo. Pero hay una diferencia, los santos ya están canonizados, están en el cielo, son amigos de Dios, están en la gloria. Si nosotros hacemos un altar a un difunto, pues no sabemos, digo, Dios quiera que no esté en el infierno, pero imagínense hacer un altar a alguien que esté en el infierno o a alguien que esté en el purgatorio, pues ni le sirve, ni es conveniente. Por eso, por los difuntos no canonizados, de los que no sabemos cómo les fue en el juicio, la Iglesia siempre nos invita a pedir por su eterno descanso, a pedir misericordia para ellos. Por eso, no parece muy católico hacerle un altar a cualquier muerto, aunque sea un muerto muy querido para nosotros. No parece muy católico.
En la descripción de este video está un link a un programa, una entrevista que le hice yo a un sacerdote de mi diócesis, el padre Vicente Liamar, excelente sacerdote. Les invito a que lo vayan a ver, porque explica muchísimo este tema de los difuntos, muchas cosas que a mí no me alcanzó a decir en este programa. Pero él hace una propuesta muy interesante que yo creo que podemos hacer. Hagamos un altar al Sagrado Corazón de Jesús o un altar a la Virgen María. ¿Verdad? Hagamos un monumento a Cristo o a la Virgen y pongamos, no en el centro, sino a un lado, a los pies de ese altar, la fotografía o las fotografías de nuestros difuntos, para pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que tenga misericordia de ese o de esos difuntos. O pedirle a la Virgen María que interceda por esos difuntos cuya fotografía ponemos allí a los pies del altar. Pero como que hacerle un altar a un muerto que no sabemos dónde está, no tiene sentido, no tiene mucho sentido católico. Es más católico, porque eso sí, lo vemos en la tradición católica, como en muchos lugares se entroniza la imagen de la Santísima Virgen María, se entroniza la imagen de San José, se entroniza la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es nuestro Dios y Señor. Mejor hagamos un altar a nuestro Dios o a la Virgen o a un santo que esté en el cielo para encomendarle las almas de los difuntos. Podemos tener la imagen del santo patrono de nuestro difunto por el que queremos pedir. Esa es una muy buena opción, ¿verdad? Y claro que hay que quitarle todos esos elementos paganos, porque hay un sincretismo aquí en los altares de muertos. Lamentablemente hay un sincretismo. Yo creo que por más que algunos lo quieran minimizar, pues no deja de haber un sincretismo. O sea, los muertos no vienen a comer. Los muertos no vuelven. Es una tradición pagana eso, que los muertos vuelven aquí a la tierra. Es pagano el de alguna manera querer estar en comunicación con un difunto de esa manera. No. Podemos estar en contacto con nuestros difuntos, pero no es directo, es a través de Dios en la Santa Misa, a través de la Virgen María, para quien también todos están vivos, pero no directamente. Por eso no hay que invocar las almas de los difuntos, porque ahí nos metemos en un problema tremendo, nos arriesgamos a que nos responda un demonio, abrir la puerta a un demonio, así es que cuidado. Bueno, pues creo yo entonces que ya hemos agotado este tema, lo más importante. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de escuchar este programa, muchas gracias. Quisiera animarlos a que conserven su fe, y espero que este programa les ayude mucho a conservar la fe, a conocer lo que tal vez no conocían, a reafirmar lo que sabían, a clarificar lo que sabían de manera confusa, y también que les ayude a saber qué hacer el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. El centro de todo es la misa. Si pueden los 3 días, vayan a la misa los 3 días. Celebren a todos los santos. Yo les invito a que hagan una fiesta con los niños familiar para celebrar la vigilia de todos los santos, disfrazándolos de santos. Es una propuesta, si no les gusta no lo tienen que hacer, solo una propuesta, pero no me parece para nada incompatible con la fe. De hecho, en muchos ambientes católicos tradicionales se hace esto. Los invito a que el día 1 de noviembre vayan a misa, porque es obligatorio, además, es obligatorio. Yo los invito, pero la iglesia nos manda a ir. Vayamos a la misa con todas esas intenciones que les leí del catecismo, que se reavive en nosotros el deseo de ser santos. Vamos a venerar a todos los santos, y les invito a ofrecer la misa, aunque no es obligatorio, no es de precepto, el 2 de noviembre. Vayan a misa, recen por sus fieles difuntos y por todos los difuntos, como nos pide la iglesia.
ganen indulgencia plenaria para los difuntos y durante el mes de noviembre manden decir misas por sus seres queridos difuntos y por las almas del purgatorio en general. Bien, pues creo que ya se dijo lo suficiente y espero que haya sido de provecho para ustedes. Les voy a dar la bendición para que el Señor los acompañe y puedan en familia conservar la fe y usar las tradiciones que son católicas, rechazando las tradiciones que son anticatólicas, que no nos ayudan a conservar la fe en estos próximos días. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancto, descendat super vos et maniat semper. Amén. Gracias a todos. En un momento más voy a desconectarme por ahora y en unos minutos más me voy a volver a conectar en vivo para rezar el Santo Rosario como siempre. Lo vamos a hacer de manera más rápida ahora para los que quieran acompañarnos. Gracias a todos. Dios los bendiga. Conserven su fe.